Hola a todos, ¿cómo están? Bien, en esta ocasión vamos a hacer este ejercicio sencillo de esas nociones de contabilidad que estamos realizando y que nos van a servir de introducción al tema que viene, que es el cálculo de porcentajes, de fracciones decimales, etcétera. Entonces, miremos un caso concreto. Resulta que dentro del ámbito de la contabilidad hay un concepto muy importante que son los impuestos. Los impuestos es la manera como los estados financian su funcionamiento, como los gobiernos financian eh, pues todo lo que tienen que realizar para funcionar, para pagarle a los funcionarios, a, a la policía, a los profesores, al ejército, a los jueces, en fin, todo eso sale de los impuestos de las personas que viven en un país. ¿Y cómo se calculan? A veces es mediante tarifas fijas. Usted tiene que pagar exactamente 1 millón, usted tiene que pagar exactamente 3 millones si gana, un ejemplo, 20 millones. O a través de porcentajes. Es un valor gradual según una ganancia obtenida o según un servicio que usted tenga que requerir o, o por algún tipo de renta. Bien, eso lo establece un reglamento, una ley, el código de comercio establece, por ejemplo, unos porcentajes para inscribir una empresa, en fin, todos los ámbitos relacionados con las leyes implican un gasto, una inversión que se debe hacer, que se financia a través del pago de los impuestos. Bien, entonces para lo siguiente vamos a imaginarnos que estamos en un país ficticio, un país que no es Colombia, y su moneda oficial, en este caso la vamos a llamar el PIN. ¿Sí? No es ni el peso, ni el dólar, ni las libras, ni las coronas, no. Vamos a llamarla el PIN. En este país vamos a vender unos lapiceros, ¿sí? Lapiceros espaciales, algún producto que se nos ocurra vender en ese país. Pero nosotros tenemos que adquirirlos a un proveedor, a alguien que los fabrica. Nosotros los vamos a adquirir. Ese proveedor nos vende a 300 pines cada lapicero. Nuestro negocio, nuestra empresa, lo vende a 500. Bueno, tengamos en cuenta que el hecho de comprar algo a un precio y venderlo no quiere decir que estemos haciendo algo ilegal, no es un robo. De hecho, es la manera como funciona el comercio, porque el vendedor pues tiene unas obligaciones, tiene que pagar bodega, tiene que pagar los envíos, los servicios, en fin, muchos gastos eh, de los cuales pues tienen que solventarse por el medio de la ganancia que le esté generando su empresa o negocio. Eso, en eso consiste la actividad comercial. Volviendo al tema, vamos al ejemplo entonces que compramos los lapiceros a 300 pines y los vendemos a 500. Con los impuestos incluidos, es decir que el cliente final simplemente va a pagar sus 500 pines y no tiene que pagar ningún impuesto adicional. Resulta que el gobierno de ese país nos dice en sus leyes que hay que pagar el 5% del valor de la venta y el 10% del valor de la ganancia en otro impuesto. ¿Sí? Son dos impuestos diferentes. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a realizar? Vamos a calcular qué es lo que tiene que pagar pues el vendedor por cada lapicero pues que se le ha hecho la venta. Entonces, para esto vamos a utilizar lápiz y papel. Vamos a hacer esa pequeña tablita. Vamos a registrar en este campo la compra. Recordemos que nosotros estamos comprando a 300 pines, perdón,
300 pines. ¿Y en qué valor lo estamos vendiendo? Estamos vendiendo en 500. Bien, por favor, eso lo van haciendo en su cuaderno, lo van escribiendo, van haciendo esa tablita. Si necesitan tiempo pueden pausar. Bueno, ahora si yo compro algo en 300 y lo vendo en 500, ¿cuál sería la ganancia? Pues simplemente es una resta, 500 menos 300. ¿Cuál es el resultado? 200. Vamos a anotarlo acá, en este campo. Bien. Ahora, como impuesto a la venta, debo pagar el 5% de la venta. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo hago el cálculo de un porcentaje? Entonces, lo que tengo que hacer es colocar el 500. Digamos aquí 500. Y lo voy a multiplicar por, ¿cuál es el porcentaje? Es 5. Aquí está mencionado 5. Vamos a escribir el 5. Pero como es un porcentaje, yo a este resultado tengo que dividirlo entre 100. Vamos a escribir aquí el 100. Bueno, ¿cómo se hace una multiplicación de este tipo? Recordemos que esta es una multiplicación, en este caso nos dio abreviada, pero supongamos que la venta no hubiera sido en 500, hubiera sido en 532, entonces debemos realizar la multiplicación como la hemos venido aprendiendo. En este caso es más sencillo, 5 por 5 es 25, 25, y como llevo dos ceros, debo colocarlos, 0 y 0. Debo hacer la división entre 100 Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues esta división es muy sencilla también. Aquí tengo dos ceros y aquí también tengo dos ceros. Yo los puedo simplificar. ¿Y qué nos resulta? 25 dividido 1. ¿Cuánto es 25 dividido 1? Todo número dividido entre 1 da el mismo número, es decir, 25. ¿Cuánto debo pagar entonces como impuesto por la venta por una venta de 500 pines? Pues debo pagar 25. Vamos a escribir acá. Bien. Ahora viene el otro impuesto, pero este impuesto es 10%, pero sobre la ganancia. Es decir, vamos a utilizar entonces, vamos a calcular a los 200, escribamos 200, le voy a multiplicar ¿cuánto? Le voy a multiplicar 10. Y como es un porcentaje, debo dividir entre 100. Vamos a anotar el valor de 100. Correcto. ¿Y cómo se hace esta multiplicación? Lo mismo, 2 por 1 es 2. ¿Y cuántos ceros hay? Aquí hay 1, 2 y este son 3 ceros. Entonces el valor resultante es 2000. Bien. Es un poco complicado escribir los valores con el mouse, pero bueno, estamos aprendiendo a utilizar este programa de Google que se llama Jamboard. Bien, ¿cuál es el proceso que continúa? Como aquí hay un 0, entonces lo quitamos. Y aquí hay otro 0 y también lo quitamos, es decir, los estamos simplificando. Y esto es igual a que 20 dividido 1 es 20.
Bien, y lo escribimos acá, 20. Bien, es una operación muy sencilla. Calcular porcentajes es, es una de las operaciones que se hace a diario en muchos campos de, de los negocios o de las ciencias, porque incluso, por ejemplo, en química hablamos de mezclas al 20%, el alcohol a 70 grados, es decir, 70% de alcohol, y el resto es generalmente agua, que es un solvente muy utilizado, es el solvente universal. Para finalizar este ejercicio, ¿qué debemos hacer? Pues yo debo sumar el impuesto de la venta, que son 25, y sumárselo. Tengo que sumar estos dos valores que me dieron. Entonces, 25 más 20. Bien. Más 20. Y esto es 25 más 20 es 45. Bien. Ha sido muy sencillo este ejercicio. Pero ahora vamos a hacer también la práctica con otra utilidad muy común, que son las hojas de cálculo. Es decir, vamos a utilizar este tipo de herramientas, por ejemplo Excel, para realizar pues los cálculos ya de una manera más rápida. Recordemos que los lapiceros los compramos a 300 y los vendemos a 500. ¿Cuál es la ganancia? Vamos a aplicar una fórmula. Es igual a este valor menos este valor. Y él automáticamente calcula el valor de 200. Ahora necesitamos impuesto a la venta. Entonces, lo que tengo que hacer es igual a este valor por, recordemos que lleva un 5, y divido entre 100. Y me da el valor de 25. Ahora vamos a aplicar en este campo, vamos a aplicar otra fórmula. Es decir, ¿por qué? Porque ahora vamos a calcular la ganancia. Entonces aquí es impuesto, vamos a corregir aquí, impuesto, perdón, impuesto a la ganancia. ¿Y cómo calculo ese impuesto? Entonces, igual, porque voy a introducir una fórmula, igual al valor de la ganancia multiplicado ¿por cuánto? Por 10, y dividido entre 100. Oprimo enter y él automáticamente me da el valor del 20%, pues que es, perdón, el valor del 10%, que es 20 pines. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a selecciono y aquí me va a aparecer esta crucecita negra y hago clic y arrastro, es decir que todos los valores se me han trasladado hacia abajo, igual las fórmulas. Supongamos que ahora yo compro a 400 pero lo vendo a 600. Entonces ya nos damos cuenta que los valores cambian, porque tengo una ganancia de 200, aquí está el impuesto a la ganancia, pero la venta es de 600, es decir que el impuesto a la venta cambió, el 5% es 30 pines. Esta herramienta es muy útil, sugiero que practiquen realizando pues fórmulas para que nos vayamos familiarizando con el uso de la hoja de cálculo.
Más adelante vamos a ver cómo encontrar a partir de un valor decimal una fracción o un porcentaje. Espero que hayan disfrutado de este video. Aquí hemos conocido hoy muchas cosas nuevas. Hemos conocido los porcentajes, hemos conocido cómo se sacan, y también nos estamos apoyando a través de esta herramienta que pues casi todos los tienen en el computador, que es Excel, o también hay otras hojas de cálculo que funcionan exactamente igual. Ahora, bueno, hagamos un paréntesis aquí antes de despedirme. En el caso de que tengamos una calculadora, tenemos que abrir un momento con esta calculadora Casio. Vemos que aquí al lado del igual aparece un símbolo, que es el símbolo de porcentaje. Es decir, si yo quiero calcular el 5% de 200, entonces yo escribo 200 por 5. Miren que aquí está en amarillo, Shift por 100. Pero no es que estamos calculando, es sobre la venta. Entonces voy a hacer la corrección, perdón. Es el 5% de 500. Entonces 500 por el 5. Recordemos que este es el impuesto de este. 5%. Me tiene que dar 25, como efectivamente lo tenemos en nuestro cuadro. Ahora calculemos la ganancia, pero en este caso no voy a utilizar esta calculadora, sino esta, que muchos también tenemos, pues que es muy utilizada. Entonces, en este caso, esta calculadora no tiene forma de calcular porcentajes, por lo tanto lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a calcular 200 por, ¿qué porcentaje es? El 10, por el 10, y divido entre 100. Este es el valor del porcentaje, este es el número al que le tengo que sacar el porcentaje, y siempre dividido entre 100. La respuesta es 20. Bien, ahora sí, ya después de haber visto este uso de la calculadora y de la hoja de cálculo, me despido. Espero que hayan disfrutado pues de este video, y nos vemos en una próxima oportunidad.